Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto a un gran equipo de producción, de cámaras, de técnica y por supuesto con nuestros invitados haciendo reflexiones, pensamientos, análisis que tienen que ver con nuestra calidad de vida y dentro de ella con esas decisiones que tenemos que ir tomando en torno a nuestra salud. Decisiones que son muy importantes para mí, pero que también afectan a los demás. Ese demás es con quien convivimos todos los días y en virtud de ellos armamos nuestras comunidades y nuestros estilos de vida, la cual tenemos que, por supuesto, aprender y elegir siempre bien. Quiero en este momento, en esta instancia del programa, dejarle un saludo grande a todos los camarógrafos de este canal, con quienes compartimos semana tras semana el trabajo aquí en los estudios, agradecerles y desearles un muy feliz día del camarógrafo que fue el del transcurso de esta semana y por supuesto a todos los camarógrafos que en virtud de un hecho lamentable de la vida está esa fecha establecida como el Día del Camarógrafo. Yo lo quiero celebrar con alegría con ellos aquí en el piso, como se llama, aquí en el lugar donde están las cámaras, tomándonos para que podamos hacer el programa. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Vamos a estar hablando hoy de un tema relacionado a nuestro comportamiento, a nuestra conducta, a nuestra psicología, que es cuáles son nuestros límites para comportarnos con los demás. Y hoy vamos a hacer un abordaje desde los límites en la niñez y en la adolescencia, etapas fundamentales que puedan constituir nuestro comportamiento también como adultos. Así que hoy vamos a estar atentas, mamás, papás, abuelas, abuelos, con esto de los límites en nuestros niños y en nuestros adolescentes, con una invitada y una amiga que quiero presentarla de esta manera. Nos acompaña hoy una licenciada en psicología, que además es mi amiga y que además es docente en la Universidad de la Cuenca del Plata, con sede en Avellaneda. Es docente en la Escuela Especial 2060 de la ciudad también de Avellaneda y además trabaja en la salud pública, así que es un enorme placer compartir con ella esta información. Licenciada Mariana Ramos, muchísimas gracias por estar aquí, decir que sí y generar esta actividad con nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir y generar conciencia en todas las temáticas que vos planteás. Bueno, y agradecerle la disposición de su tiempo porque sé que está muy comprometida en la tarea de docente, donde hay un rol importante que tenemos que compartir en esta etapa, pero que tiene que ver mucho con el tema que vamos a plantear hoy, que son los límites. Sí, y te pido disculpas, pero soy docente en horario nocturno, entonces por eso se dificulta por ahí el horario también. Licenciada, ¿cómo podríamos plantear el tema de los límites en los niños, en los adolescentes, que van a ser después nuestra conducta un poco más grande también? A lo mejor empezar pensando que los límites es un concepto que necesita construirse ¿sí? A lo largo del tiempo y que nosotros vamos aprendiendo nuestros propios límites en función de lo primero que nos toca, me parece a mí como más complicado, que es la función materna o paterna, ¿no? Que es de movida, donde empieza el concepto de límite, cómo lo generamos en los niños cuando recién comienzan a vincularse con el otro, y ese primer otro me parece que es el pecho materno, ¿no? Sí. Instancia importante que es muy afectiva y que puede ser importante para la generación de límites. Y es la primera zona, nuestra primera zona de goce es la boca, ¿sí? Es lo que nos calma. Estamos felices, comemos. Estamos tristes, comemos. Y por lo general, si hay una mamá que no marca los tiempos de lactancia, puede generar bebés ansiosos, bebés con características obesas, con trastornos alimentarios. Es decir, hay una mamá que necesita de movida marcar los límites alimentarios en función del pecho materno. Y a partir de ese contacto afectivo, amoroso y necesario para el niño, plantear la idea de que justamente es ese momento, el momento donde la mamá tiene que tener muchísima paciencia, dulzura, pero también coraje para decir algunos no.
y es un desafío terrible, ¿no? Empezar a construir un vínculo complejo terriblemente con los no, nuestros propios no, y empezar a poner no que uno dice, bueno, ay no, si quiere la teta se la voy a dar, y demás, ¿no? El afecto y el cariño tiene que ver precisamente con el límite, y si no empezamos desde ese primer momento, vamos a venir complicados. Sí, no, y aparte porque también aquí es una etapa donde va a aparecer papá o el hombre acompañante en este momento, y me parece que por ahí se lo pone al papá como el malo que pone límites y la mamá que admite y tolera. En nuestra cultura lo planteo, ¿no? Como una cuestión de todas las prácticas. Sí, de todas maneras, sí puede ser, pero de todas maneras me parece que, por ejemplo, la imagen en función de un bebé tomando teta también implica una nueva construcción de límites en la pareja, porque un bebé es un tercero que viene a aparecer en la pareja, y la pareja va a tener que adaptarse a nuevos límites y a nuevas construcciones, y el esposo va a tener que aprender a esperar los tiempos que tiene la mujer para repartir de otra manera, ¿no? Y a veces los varones no entienden ni los estados emocionales ni los tiempos que tenemos las mamás cuando damos el pecho materno, ¿no? Entonces los varones también, como papás, van a tener que aprender otro tipo de límites. Sí, sí, sí. En esa tarea de ser papá también un vínculo distinto con la mamá. Sí, terriblemente. Solo las mujeres que fuimos mamás sabemos los estados emocionales que nos plantea la maternidad, ¿sí? Y los varones a veces no las entienden. Y aparece un poco también aquí, en esta etapa, si el niñito llora mucho a la noche, levantarme a darle la teta cuando que aún lo puedo dejar en la cunita que llore un ratito, para que se pueda manejar con... Sí, se puede. Con mi conocimiento, con el conocimiento de mamá. Sí, se puede calmar, y aparte como se levanta la mamá, también se puede levantar el papá. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno hace consultas o cuando uno escucha a las mamás que están cansadas, ojerosas, dice, no, mi marido no es pecho o teta, ¿no? Vulgarmente. Pero digo, ese llanto del bebé tiene que ser, tiene que haber una respuesta de ambas figuras parentales, tanto del papá como de la mamá, que el bebé sepa que la historia es de a dos. Por supuesto que si hay mamás solas, a veces hay abuelas que educan porque hay ausencia de figuras parentales, pero bueno, la idea es que el bebé pueda llorar, se lo deje llorar, por supuesto con tiempos considerables, digamos, ¿no? Sí, sí. Puede que aquí los miedos, los temores de papá y mamá, por solo hecho de tener ese miedo de que el niño esté llorando por hambre o por otra cosa, no aparezca el límite oportuno. Puede ser que el miedo de mamá y papá aquí constituyan una de las estrategias importante analizar. Sí, me parece que, a ver, puede haber un sinfín teniendo en cuenta la singularidad y la subjetividad de cada uno, ¿no? La historia es que uno sin querer educa desde el miedo o educa con miedo, ¿sí? Y así también construimos futuros cuadros fóbicos, pero la idea es, si uno educa, la verdad, con miedo a que las cosas no salgan, miedo a que repita, miedo a que no deje la teta, miedo a que sí la deje, miedo a que no coma, digamos, uno va educando lamentablemente con miedo a que cruce la calle, miedo a que no la cruce, y a veces en ese miedo pone más o no pone límites, y después los límites llegan cuando el niño empieza a salir de la casa, ¿no? Con lo extra hogareño, cuando empieza la salita, ahora por suerte que es la sala de 4. Hay demasiados no, licenciada, en nuestro crecimiento desde la teta hasta los 5 o 6 años en nuestros educadores. ¿No podría haber más, sí, diciendo lo que hay que hacer y no lo que no hay que hacer? Y es complicadísimo por ahí meternos en la función docente en general. No sé si hay tantos no o tantos sí. Me parece que la figura del niño es otra.
Me parece que el concepto de niño se ha modificado, que el chico es otro en las escuelas, es otro en el hogar, y que nosotros como papás posmodernos planteamos otro tipo de vínculos con los hijos que no como antes. Vos acordate, no te estoy diciendo que estás mayor, pero antes los bebés se los dejaban en un cochecito y quedaban en ese lugar, ¿no? Hoy el bebé empieza a interactuar mucho antes y empieza a ocupar otro lugar mucho antes, ¿sí? Y de todas maneras también ha cambiado la función docente. Antes lo que el docente decía era palabra santa, y hoy el nene viene con otros relatos de la escuela donde el papá cuestiona la figura del docente en muchas cosas. Que no está bien ni mal, digo, me parece que se trata de poder escucharnos todos y a todos, no solo al niño, sino al docente y al papá, y que circule por sobre todo los palabras, que la palabra sea el límite a muchas otras situaciones que por ahí, usted sabrá, doctor, como trabajador de la salud, que pasan en la escuela y en la salud. Y aquí esa palabra también tiene que tener dulzura, porque la palabra puede ser generada con grito o con un puño cerrado. Esa palabra ya significa otra cosa, donde hay otro mensaje en acordar con el niño que está creciendo estos límites, o hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede. Me parece que lo más importante, y para eso estamos los psicólogos, y sobre todo lo bueno es que en los CAPS hay un psicólogo, que antes no estaba la figura del psicólogo para pensar. Tenemos que pensar nosotros la función que ponemos en... A ver, ¿qué quiero decir? Si yo me educaron toda la vida con el límite del sopapo o el cachetazo, bueno, uno a veces lo que no analiza, repite. Claro. Entonces la idea es, revisemos nuestras construcciones en función del límite para no repetir los mismos errores. ¿Sí? Pegar no es la solución. Y lo que yo le comentaba, doctor, por ahí a la entrada, que uno en los relatos maternos, por ahí en los centros de salud, escucha mucho la cuestión del maltrato y ve mucho la cuestión del maltrato. Y uno creía por ahí que se habían desestimado algunas cosas en función de la cuestión de género, o de violencia en función de la cuestión de género, y no pasa. Y los límites también en función de, por ejemplo, la cuestión de la sexualidad y en la construcción de los chicos y la necesidad de información, porque después también uno escucha todos los relatos que escucha en función de las situaciones de abuso. O sea, está todo absolutamente y terriblemente relacionado. Después que el niñito pasó la etapa de la teta y que ya mamá y papá aquí han puesto una impronta muy fuerte en esta etapa, de dónde están los límites, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, para qué sirve el llanto que llama la atención, un llanto que se abusa de la mamá y papá, empiezan a aparecer las otras comiditas, empiezan a aparecer otros elementos en el vínculo. ¿Cómo se puede poner el límite ahí, o desde dónde se piensa el límite en esta etapa? Y es complicado también porque, digamos, las mamás tenemos mucho menos tiempo para cocinar, con lo cual ahí también tendríamos que a todos nuestros alumnos de la cuenca de licenciatura de nutrición que nos ayuden. Cocinamos lo más rápido, entonces el chico empieza a comer lo más rápido, lo no más saludable, y después cuando uno quiere poner un brócoli, una zanahoria y algo, se vienen los líos, ¿no? Y entonces uno, con tal que coma, le das la hamburguesa y precocida, pero me parece que es un aprendizaje de todos y que es una cuestión que tenemos que pensar todos de educar en la cuestión alimentaria también, que estos tiempos no nos están llevando a comer muy saludablemente. Sí, le pregunto esto porque me parece a mí que la principal necesidad que tiene el niño en ese momento es comer, entonces podría ser un buen momento para ahí generar un límite afectivo, con ternura y con dulzura, para decir, bueno, es sin miedo, me refiero, o tratando de sacar los miedos de adulto, es decir, bueno, hasta aquí el llanto es por necesidad, pero aquí el llanto ya empieza por probarme hasta dónde yo accedo a su capricho, a su antojo. Sí, pero de todos modos capricho y antojo que no necesariamente tiene que ser reprendido con un tirón de orejas, un cachetazo, que pasa, ¿no? Que el bebé sepa que hay una construcción alimentaria o una comida determinada, se me ocurre zapallo, que necesita ser ingerido, y que con afecto, con poder mirar al bebé, con poder tomarse el tiempo, no que tengo que salir corriendo, que qué sé yo, tomarse el tiempo para ese bebé, que ese bebé pueda aprender que hay tiempos y que la mamá tiene tiempos, tenemos tiempos, y que también el papá tiene
tiene tiempo para dar de comer, que no siga siendo la función alimentaria una cuestión netamente femenina. Y por supuesto aquí la mamá y papá también tienen que comer zapallo, porque si ellos están comiendo una exquisita milanesa y le quieren hacer comer zapallo y purecito de zanahoria al niño, también estamos dando una cuestión importante, que es la coherencia o la incoherencia en este caso. Y sí, coincido con usted, lo que pasa es que eso a veces no pasa. Pero sería necesario. Sería necesario que nos replanteemos todos los modelos alimentarios y a veces a un bebé de 8 meses poder sentarlo en el ritual de la mesa todos juntos a comer y poder compartir ese espacio. Pero ese espacio del todos juntos en la mesa a veces no está porque son distintos horarios laborales, etcétera. Pero por lo menos si no se puede repetir a la noche, por lo menos tomar una sopa todos juntos en algún horario compartido. Que sepa ese bebé que comer da placer y que es un espacio de encuentro con el otro y que ese zapallo necesita ser ingerido de alguna manera por una cuestión de salud también. Van a aparecer en esta era nuestra aparatos, una computadora, un celular. Vamos a tener también aquí que poner mucho énfasis, mucha atención a cuándo es el momento para que lo use, cuánto lo debe usar, también para que puedan generar ellos la utilización correcta, siempre y cuando los adultos la sepamos, ¿no? Porque muchas veces tampoco los adultos... Yo los tomo como chupetes electrónicos, ¿sí? La verdad que sirve mucho mejor. Yo estoy más tranquila en mi casa. Si el nene está jugando con una Play, yo estoy con la nena con una tablet o con el celular, es mucho más relajante. El tema es qué hace el chico en función de tantas horas de Play, ¿sí? Hoy hasta cualquier casa con bajos recursos hay una Play o juegos, entonces por ahí también ver qué tipos de juegos, porque juegos también que generan violencia. Entonces nosotros como papás a veces tenemos que empezar a marcar límites como horarios para jugar. Y si no se puede respetar, bueno, se retira ese chupete electrónico y se le dice, bueno, el sábado te lo daremos después. Porque también estos chupetes electrónicos llevan a el sedentarismo, ¿sí? La no práctica de deportes o jugar a la balita. Me quedé en el tiempo, ¿no? No, pero está bien, porque los chicos del barrio juegan ahorita y yo juego con ellos un partidito. Bien. Así que no, estamos volviendo a... De todas maneras, poder usar estas nuevas TICs o los nuevos recursos tecnológicos con las cuestiones necesarias y con la información necesaria. No se olvide, doctor, también que los chicos tienen libre acceso a Internet y hay mucha información en función a un montón de cosas que precisamente no están preparados con una edad cronológica para saber qué hacer con esa información que reciben. Por eso nosotros como papás tenemos que estar más que atentos a lo que están haciendo o en Facebook o en las páginas que te disparan, ¿no? A otras páginas, y que los chicos a veces por curiosidad y porque uno está mil o no está, los chicos están sabiendo más cosas de las que nosotros creemos. Aquí vamos a requerir entonces poner una palabra más o menos precisa, hacer una vigilancia del papá a la mamá en estos usos y en lo que se está utilizando. Discúlpeme, pero ahí más que vigilancia yo le cambiaré la palabra acompañamiento. Sí, porque si no me suena a Foucault, vigilar y castigar. Yo diría acompañar, porque yo creo que si los chicos llegan a la distancia que llegan en todos los aspectos es porque nosotros estamos a 1000. Estamos a 1000 y entonces no nos tomamos el tiempo, o estamos a 1000 porque trabajamos mucho, porque estamos tomando mate en la vereda, porque estamos mirando la novela, porque estamos con la vecina o porque tenemos 6 chicos. Entonces uno es como que va perdiendo el tiempo en función de eso, pero es acompañar a los chicos inclusive en navegar por internet, que nos enseñan más que... Bien, y eso va a requerir que acá papá, mamá, el abuelo que están suministrando el elemento conozcan del uso adecuado, porque a veces los niños no superan. Yo creo que hay una gran dificultad en los límites porque nosotros los adultos no sabemos manejar esos instrumentos que los chicos sí manejan, y por eso que acceden a veces a información hasta que nosotros desconocemos. Exactamente, es tomarnos el tiempo o pasar a ver qué están mirando, ¿sí? Por ahí cambian rápido, pues nos pasan en la escuela también, que miran páginas a veces en 5 minutos no apropiadas, pero bueno, también hay recursos como para decir tales páginas no, en las escuelas a tales páginas no se accede, y en casa también se puede tomarnos el tiempo para, bueno, eliminar algunas páginas con cuestiones por ahí complicadas de trabajar.
Va a llegar a una etapa donde el niño va a manejar sus manitos, va a querer, después de comer solo, va a querer expresar su arte, su emoción, y van a estar las paredes disponibles, los fibrones. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde hay que dejar? Yo miro la imagen que usted tiene y me da una tristeza indescriptible, ¿no? Pero uno ha pasado por el enojo terrible cuando uno vio un dibujito de una casa en una pared, hasta extrañar esto, ¿no? De que es una etapa, de que necesita el chico expresarse y poder decirle, bueno, te regalo una hoja blanca divina, dibuja en esta hoja y en este lugar no, porque, bueno, pero es irme. El chico me parece que también está planteando ahí en esa imagen que usted propone el desafío de mira lo que hago, hasta dónde llego y hasta dónde me lo permitís, ¿no? Entonces, aquí también vamos a necesitar ese acompañamiento y esa atención. ¿Para qué? Para que él pueda expresarse, pero en el lugar correcto. En el espacio adecuado. Y si no, le marcaríamos un espacio en la pared. Bueno, en este espacio, solamente en este, podés pintar, si eres un papá un poco abierto, ¿no? Pero me parece que eso de pintar en la pared tiene que ver con marcar una impronta, hacerse escuchar, poder hacerse visible, y uno tiene que apelar a todos los recursos de salud mental para no querer decirle, uy, ¿qué hago con vos ahora? ¿No? Y en estos momentos el dedo, la palabra acusadora pueden ser un efecto contrario al que buscamos, cuando yo condeno y acuso al niño como el culpable del hecho. Me parece que la historia, a lo mejor, doctor, no hay recetas, cada cual hace como puede, desde donde puede, pero me parece que pasa por poder acompañar en el límite sin desvalorizar, ¿sí? Sin decir yo te dije, uno aporta, por ahí sos igual que tu mamá, sos igual que tú, ¿no? O la desvalorización del otro, y ya uno hace en ese reto y mezcla un montón de cuestiones no resueltas históricas, y el pobre chico, por una cuestión mínima, termina alegándose una historia familiar terrible que no está bueno, ¿no? Me parece que se trata de poner al límite sin negociar, pero no perder nunca, porque uno por ahí escucha, doctor, también, no, yo soy muy amiga de mi hija, o yo soy muy amigo de mi hijo. El papá es papá. Exactamente. Está, y los hijos es saludable que hay cosas que no la cuenten, ¿sí? Porque forma parte de, hay cosas que se le cuentan solo a los amigos, no a los papás. Entonces me parece que esto tiene que estar claro en función de eso. Sí. Y que hay un montón de oportunidades para hacerse amigo en otro ámbito, en el rol de papá. Exacto. O también nosotros tenemos una cuestión así que uno la suele ver cuando las mamás quieren participar de la charla de hijas adolescentes. La mamá tendría que estar buscando sus propias amigas, o los papás, cuando los hijos empiezan a ser adolescentes, que se sientan todos a mirar el partido, que el papá vaya a mirar el partido de otro lado, que no comparta los espacios, digo, salvo algunas cuestiones, pero las mamás a veces quieren participar de charlas que son solo de adolescentes, que cada cual debe tener su privacidad en función de las temáticas necesarias y saludables para la edad. Y también es conveniente que las charlas de mamá y papá en torno a cuestiones de ellas o del mismo hijo puedan ser habladas y dialogadas en un lugar adecuado, y no en presencia del niño, viendo esas acusaciones, esas culpas que se le transfiere al otro, y donde a veces el mismo niño pasa a ser el culpable. Sí, uno por ahí, usted lo escuchará en las consultas, ¿no? Cuando vienen los papás también con el niñito y se sientan a hablar, a decir un montón de cuestiones no saludables del otro delante del niño. Lo que pasa es que por ahí la imagen que usted propone a veces es por una falta de tiempo, nos encontramos a la noche, entonces a la noche pasamos las facturas viejas, y están los niños ahí también, ¿no? Y entonces uno esto a veces no lo considera. Es muy complejo, pero la idea es que todo el mundo pueda poder decirse las cosas en privado y en ausencia de los menores, porque los menores después, todas estas charlas devienen en síntomas, en neuresis, en copresis, fobias, trastornos para el dormir, trastornos de aprendizaje. Digo, los chicos hacen síntomas, y la falta de límites enseguida se evidencia. Y ¿cuál es la solución? Mandar el niño al psicólogo. La solución no es el niño al psicólogo, la solución son los papás pensando en un espacio entre todos, cómo hacemos para mejorar la convivencia familiar. Y acá en estas instancias, el beso, el abrazo oportuno sirven para acompañar el hecho, aun cuando tengan que decir las palabras más duras para poner el límite.
Exactamente. Hay una canción que no la voy a cantar acá, pero ¿no? De cómo uno al niñito lo acompaña al jardín de la mano y después el nene ya no quiere que le des la mano, pues le da como vergüenza, ¿no? Pero bueno, a lo mejor inclusive ya a los 10 años como que no me beses antes de entrar a la escuela porque me están mirando, ¿no? Pero bueno, poder respetar por ahí lo que el niño quiere, pero saber que uno está acompañando a la escuela, que está la figura paterna acompañando a la escuela y poder por ahí, como la imagen usted transmitía, no besar y bueno, más allá que el otro esté enojado, te quiero un montón, este límite es necesario, te doy un beso y me voy a dormir. Sí. Pero que esté el beso y el límite mancomunado, por decirlo así. Vamos a entrar en una etapa que dejamos el jardín o la primaria o no todavía, pero entramos en una etapa donde empiezan a haber desafíos por parte del niño al hacerse más adolescente, donde vamos a tener que congeniar con valores y criterios que él lo toma de otro lugar, de la calle, de la escuela, de los amigos, que es una actividad de los papás y una tarea bastante difícil poder decir, bueno, si el vecino puede comprar tal zapatilla, yo no te la puedo comprar y ese es el límite para mí. ¿Por qué? Porque empiezan los fundamentos. Sí, es complicadísimo. Por ahí dejar aclarado esta cuestión conceptual. Uno nace con un determinado temperamento, son rasgos y psiquis, físicos y psíquicos. Ese temperamento, de acuerdo al contexto, si yo me educo en Santa Ana, me educo en Musi, me educo en Reconquista, el contexto va a influir en lo que nosotros llamamos carácter. Y ese carácter nos acompaña hasta la adolescencia. 11, 12 empieza a definirse lo que nosotros llamamos como personalidad. Y es ahí donde se complica, porque en esta definición de personalidad empiezan cuestiones fundamentales en los puber, hermoso para los papás que empezamos a tener hijos adolescentes. Sí. Una es la identidad sexual y otra es la identidad de qué hago, quién soy. Entonces empiezo a querer parecerme a un ídolo, a ser como Violeta, a ser como el Pipita Higuaín, pelarme la cabeza. No, empiezo a tomar como referentes de ser igual a. Y en función, si yo quiero ser igual a, me tengo que teñir el pelo, me tengo que poner el piercing, ¿no? Todos estos rasgos físicos en la adolescencia que antes no los veíamos. Ahora hay unos suspensores que te abren así la oreja, que después cuando te pasa la adolescencia no sabes bien qué hacer con el tamaño de la oreja, pero bueno, y ahora, por ejemplo, otra modalidad es los tatuajes, terriblemente, ¿no? Ya no alcanza el brazo, sino que empieza a aparecer la cara, ¿no? Como necesidad de marcas. Lo terrible por ahí es poder acompañar a los adolescentes y decir, mira que estés solo, unos 6, 7 años, lo ideal es que después pase y después tenemos adolescentes de 40 años que siguen viviendo con los papás y no se van y entonces somos ahí grandes responsables de lo que no hicimos. Sí, y en esta instancia importante de identificación y fortaleza de la personalidad, identificación de la personalidad sexualmente también, obviamente que aquí va a ser muy pero muy necesaria esa palabra precisa, oportuna, pero también con ternura, con dulzura y con abrazos para que se entienda mejor, porque va a ser más difícil si no entenderlo. Sí, lo bueno, ¿sabe qué, doctor? Hoy me parece que las escuelas están hablando por ley de educación sexual. A nosotros en la escuela no nos avisaron absolutamente nada, ¿no?, de la educación sexual, pero hoy es una temática que los chicos tienen un espacio donde trabajarla, porque a veces los papás no sabemos qué decir ni cómo decir, ¿sí?, ni qué es una polución nocturna o la erección, digamos, ¿no? Cuestiones que, por ejemplo, uno que trabaja con discapacidad las trabaja y los papás no saben cómo. Entonces la escuela hoy es un medio que sirve para trabajar estas cuestiones necesarias. Y si no están los centros de salud, lo bueno también de los centros de salud es que hoy los chicos adolescentes pueden ir a pedir métodos anticonceptivos, porque la otra, usted sabrá que ha bajado la edad de inicio en la vida sexual. Es otra cuestión que necesitamos no mirar para otro lado, sino replantearnos y darle los recursos necesarios para evitar todo tipo de enfermedades y de embarazo adolescente, que la verdad que es complicado. Estamos con la licenciada en psicología Mariana, con quien estamos compartiendo una charla importantísima que tiene que ver con los límites. Mariana Ramos es licenciada en psicología y es docente de la Universidad de Cuenca del Plata, de la Universidad de la Escuela 2060 Especial de Avellaneda y también de otras escuelas, y trabaja
en la salud pública, en lo que es la atención primaria de la salud. Después de la pausa vamos a hablar con ella de esta etapa de la adolescencia, por dónde comienza nuestra tarea de adultos, por dónde continuamos con lo que ya iniciamos y por dónde podemos apoyarnos para que esta tarea sea complementaria y generemos vínculos en la comunidad saludable. Continuamos con el programa del día de la fecha. Estamos hablando de los límites, principalmente en lo que tiene que ver con la etapa de la niñez y la adolescencia. Estamos acompañados de la licenciada Mariana Ramos, quien es licenciada en psicología y es docente también. Y licenciada, aquí en esta etapa de la adolescencia, donde aparece una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el afuera de la casa, ¿quiénes son o quiénes somos los actores que tenemos que poner límites? ¿Únicamente papá y mamá o puede haber otros actores poniendo límites? No, hay un montón de actores. La historia es que cómo actúan los adolescentes en el afuera es responsabilidad nuestra en función de figuras parentales. ¿Qué hicimos, no? Para que actúen afuera. De todas maneras, los docentes somos actores responsables de la conducta de los chicos, los que conformamos la salud, un inspector de tránsito, bueno, un montón de límites hay en la calle que nosotros tenemos que aprender a tolerar y aceptar. Por ejemplo, algo común que uno suele ver es el control de alcoholemia, donde los adolescentes por ahí se enojan, ¿no? Donde todos hemos de alguna manera también ingerido alcohol de manera responsable o no responsable. Digo, si uno tiene los elementos necesarios, por ahí que uno ve en la imagen ahí, en función de parar cuando, qué sé yo, una moto o un inspector nos marca o el uso de casco. Uno por lo general sabe que los adolescentes son un grupo de riesgo en función de no miden el peligro y andan sin casco. Después uno se encuentra con la cara, ¿qué te pasó? Y no, me caí, ¿sí? O choqué, o no, es un grupo por decirlo de alguna manera, que actúan todo el tiempo al riesgo, que no miden, andan rápido, vuelven alcoholizados, tienen relaciones sexuales sin preservativos, bueno, poniéndose en riesgo absolutamente en algunas cuestiones. Por eso como papás es fundamental, más allá que no nos tengan ganas de escuchar los adolescentes, poder decir algunas cosas, que es normal que ellos quieran rebelarse, que forma parte de los papás no perder la paciencia en la cuestión de eso de rebelarse, que es natural, pero acompañar. Sí. Y aparte de este acompañamiento, algunos adultos de la sociedad, de la comunidad, tenemos como mamá con la teta y papá con la tapa de la teta, tenemos también miedos a poner los límites precisos por algunas cuestiones que tienen que ver con leyes, normativas, hay algunos temores que aparecen. Uno ve absolutamente de todo, por eso por ahí es pensar en qué grupo, qué grupo social estoy hablando, ¿no? Hay papás que a lo mejor en su infancia o adolescencia no han tenido un auto para salir a pasear y con la chica que le gustaba, entonces cuando son adultos y tienen un hijo adolescente y tienen la posibilidad de darte el auto, entonces toma, anda a hacerte lindo con el auto divino, sin la edad, tomando alcohol. Digo, una vez como papás propicia un montón de cosas. Inclusive se siguen repitiendo algunos modelos como muy masculinos y autoritarios machistas, de decir, bueno, que el varón vaya, tenga relaciones sexuales, así, y las mujeres no, como que se sigue educando de manera despareja a las mujeres y a los varones en función de eso, pero es necesidad de todos los adultos poder poner en palabras y sobre todo respetar los tiempos de rebeldía, pero acompañarlos en estos tiempos de rebeldía, ¿no? Uno no es adolescente sino es rebelde, pero la rebeldía en algún momento pasa y la adolescencia también. Los abuelos que aparecen en todas las etapas de la vida, pero en la adolescencia como que los adolescentes buscan un poco de refugio ahí. También van a tener una tarea muy pero muy importante.
Los abuelos, en algunos casos, particularmente mi abuela ha sido una maravilla, pero hay abuelas o abuelos que tienen un mejor vínculo con los niños y entonces pueden acompañar a los papás en el proceso de la historia, y se complejiza cuando los abuelos empiezan a dar un discurso diferente al de los papás y entonces aparecen cuestiones ahí complejas entre mamá y papá y el chico a quien obedece. Ahora, si hay abuelos que han tomado la posta en la crianza de las niñas, obviamente esos abuelos van a oficiar no de abuelos sino de figuras parentales, digamos, a quien se respeta. Pero la historia siempre es inclusive tener la charla con los abuelos sin desautorizarlos, para establecer, bueno, qué sí y qué no a este adolescente divino, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, inclusive después cuando se van a estudiar y aparecen las crisis terribles existenciales de ay, no es la carrera que yo quería, me quiero volver, no es el lugar, y ahí nosotros como papás el límite también ahí elegiste hacer, por eso acompañar poder hacer un test de orientación vocacional, poder ver si el chico está preparado para ir a qué lugar, sostener, porque si no después vienen las situaciones de ay, me vuelvo, no me vuelvo, qué hago, no hago, ¿no? Y poder en esa elección vocacional de chico también poner el límite, poder que tu deseo de lo que no fuiste, no pudiste, no quisiste, no lo juegues en el niño, ¿no? Si mi hijo quiere ser músico, y bueno, voy a tener que respetarlo y escuchar que toque la guitarra, más allá que uno quisiera que sea, no sé, astronauta. Claro, sí. Y por supuesto que aquí también, en esta instancia, los pares, volvemos a los pares, a los compañeritos, también aquí en esta etapa de la adolescencia, ya pensando en 15, 16 años, cuando ya comienzan a salir solos, podemos decir, de la casa, aquí también los pares van a convertirse en figura importante para ellos. Los pares, exactamente. Los pares que muchas veces ofician de referentes y de oreja y de escucha. Me peleé con mi papá, con mi mamá y demás, ¿sí? Los pares. Y los pares también que ofrecen un montón de cosas y conductas nuevas. Una cuestión muy común en los adolescentes hoy es el consumo de marihuana, ¿sí? Que es una cuestión que uno la escucha a diario, que no nos tienen que producir, a mi criterio, miedo, ¿sí? Yo tengo una postura muy particular en función del cannabis, ¿sí? La historia es que no solo es el consumo de marihuana, sino es el consumo de otras sustancias un poco más complicadas y que Reconquista, por suerte, estábamos lejos y ahora no tan lejos, y hay otras sustancias que la verdad que complican gravemente la salud. Entonces, la historia es cuando nosotros tenemos, o descubrimos por ahí, ¿no?, que el chico está haciendo, el adolescente, consumo, lo que veíamos antes, doctor, en los bailes en nuestra época, porque usted es más viejo que yo. Alguito. Los varones fumaban como para hacerse los vivos, ¿no? Los grandes, y tiraban el cigarrillo y no lo fumaban. La historia es que hoy los adolescentes fuman marihuana como para hacérselos, y la historia es cuando esa marihuana empieza a producir cierta dependencia o calma ciertas ansiedades, ¿no? Ahí estamos un poco al horno. La historia es no horrorizarnos, sino acompañar el proceso de... La historia es el discurso que damos, porque si yo le digo, nene, no fumes marihuana y me voy a dormir y me tomo 3 Alplax, entonces ¿no? Estamos dando como un doble discurso, poder ser coherentes en los límites. No consumas vos, ni tu hijo, ni vos como mamá. ¿Sí? O mi papá que se toma 1 litro de vino al mediodía, digamos, ¿no? Entonces también qué conducta estamos generando en función del consumo de distintas sustancias. Licenciada, lo que se aprendió de los 0 a los 4 o 5 años respecto de lo que usted acaba de decir, de ver a un papá coherente, que habla en función, coincidiendo con lo que hace, ¿es posible después en la adolescencia dar vuelta un poco ese discurso, ese rol de autoridad? Porque acá también aparece la autoridad como parte importante, a ser respetada desde el momento de la teta hasta toda la vida, porque van a aparecer autoridades como el inspector que usted citó y otras autoridades que vamos a tener que respetarla. Sí, de todas maneras me parece que uno no es de una sola vez y de un solo modo para siempre. Me parece que lo que a lo mejor nos costó a los 5 años poner límites, después en la adolescencia uno como papá es otro, el adolescente es otro, y uno puede construir la historia de otro modo, ¿no? Y los límites de otro modo. Yo siempre apelo a que se puede trabajar lo que no pudimos y que se puede revertir lo que no quisimos y lo que no pudimos, y en función de eso nuestro vínculo con los chicos pueden ser otros. De todos modos se vienen tiempos más que bravos en función de los adolescentes y tenemos que acompañar, ¿sí? Pero me parece que no nos produzca horror esto que conocemos de la adolescencia, sino acompañar en sus elecciones. Y esta cuestión de la ley, que donde la ley ya de por sí para el adolescente es un desafío,
pero acá también acompañar a que la ley es un instrumento de convivencia que también lo protege, no solamente lo castiga. Y que necesita ser respetada, ¿no? La ley, y poder, qué sé yo, usar casco, ¿no? Hacer cosas en el ámbito privado en función de, por decirlo así, el consumo y demás, digo, ¿no? Que puedan, usar las cosas de manera responsable, incluso su cuerpo y su sexualidad de manera responsable. Muy bien, estamos con la licenciada Mariana Ramos, que es licenciada en Psicología y docente. Estamos trabajando en la Cuenca del Plata, en la Universidad de Cuenca del Plata, con los alumnos de Psicología. Los tenés que invitar un día. Vamos a invitar a los alumnos junto con la profesora, así que ya está hecha la invitación pública. Ahora necesitamos el sí de ellos y el suyo, por supuesto. Sí, cómo no. Después de la pausa le preguntamos a la licenciada, ¿estamos siempre a tiempo para poner los límites? ¿Qué pasa en esos límites que no pudimos resolver en la infancia, en la adolescencia, cuando llegamos a la adultez, que compartimos el trabajo, que compartimos el matrimonio? Todo eso después de la pausa. Muy bien, estamos ingresando al tercer y último bloque de este programa. Estamos hablando de los límites en las edades de niñito y también de los adolescentes, y también lo vamos a tener que tener de adultos, licenciada, sí, a estos límites. Sí, nosotros los adultos nos tenemos que poner límites. ¿Se lo pone cada uno o se lo pone el otro? Y a veces nos ponemos solos y a veces el otro nos pone, a veces el cuerpo nos marca límites, nos manda a gimnasia, nos sube la presión y todas esas cosas, doctor. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos que llegaron. Doris saluda a los dos profesionales y en especial a Mariana por su dedicación. Ay, muchas gracias. Edita Aguirre desde Alejandra saluda al doctor. Pero mira, siempre, muchas gracias, un beso grande, Edita, para usted y toda su familia llena de Alejandra. ¿Lo están viendo desde Alejandra, licenciada? Bien, saludos. Un saludo para Vital, un abrazo para Mariana, nos han dejado el nombre. Y Emilce Ságer felicita a los dos por el programa que estamos realizando y con la temática que estamos... Un beso, Emilce, que el otro día la chocaron, pobre Emilce. Vamos a ver si podemos proyectar esta imagen, Edgardo. Y con esto quiero preguntarle, licenciada... ¿podemos decir que hoy los niños están manejando la autoridad? ¿Nos tienen en sus palmas? Yo no sería tan terminante porque si no sería como muy, ¿no? Un rey Edipo sería ahí, ¿no? El rey Edipo ahí con la pareja de Yocasta y Layo, pero no, me parece que no, me parece que hay papás que evidentemente se ponen en ese lugar porque es mucho más cómodo que el chico maneje la situación, pero me parece que no generalizar, no perder esta convicción de que podemos manejar los límites, que debemos manejar los límites y que tenemos que aprender a manejar los límites, ¿no? Sobre todo de esto. Poner al nene en una función de tirano me parece una irresponsabilidad de los adultos, ¿no? Porque digo, si esa imagen llega a tal punto es porque nosotros no supimos, no quisimos o no nos dimos el tiempo para que la cosa sea distinta. En este trabajo mancomunado de padres entre sí, padres con docentes, ¿cuáles serían las estrategias que deberíamos incrementar, aumentar, intensificar a los efectos de que nuestros niños y nuestros adolescentes vean a los adultos en un mismo rumbo? A mí me parece que la solución un poco es como la venimos haciendo, es trabajar en equipo, escuelas, CAPS, dispensarios, centros de salud. Me parece que es aprender a trabajar en equipos, dar charlas, que los profesionales no nos volvamos burócratas del escritorio y salgamos a la afuera, que no nos cumplamos simplemente los horarios que tenemos que cumplir, sino, generemos espacios y herramientas para poder pensar. Y vuelvo a esto, doctor, que le decía al principio, ¿no? Uno por ahí en la consulta, en el CAPS de Chapero, uno ve que la verdad que la violencia es muchísima en todos los sentidos y que nosotros como profesionales de la salud pública y en mi caso de la salud mental nos debemos, particularmente yo trabajo de manera mancomunada con las chicas de la Subsecretaría del Menor, es decir, me parece que estamos trabajando en redes, ¿no? Y eso es fundamental, trabajar en redes y por ahí perderle el miedo a los tiempos, a la jerarquía y a la burocracia, levantar el teléfono y decir, mira, pasa esto, hacemos la conexión, tac, tac, animarnos a que la cosa sea distinta, porque si quedamos todos repitiendo algunos escenarios y estas construcciones van a ser siempre así.
Acá tenemos otra imagen, licenciada, marcando otro extremo de por ahí lo que los niños pueden hacer en nuestros hogares, con nuestra presencia, que no necesariamente nuestra ausencia es la causante de muchas cosas, que es donde por ahí nosotros nos recluimos en plantear la ausencia, sino que también en nuestra presencia. Sí, yo no me quiero pelear con las imágenes por usted, no, pero creo que es tiempo de poner algunos límites a los niños y algunos límites a nosotros los adultos como papás, ¿no? Porque ahí es ponerlos de vuelta, digo, en la función de tiranos, ¿sí? Me parece que hay papás que necesitan ser atados porque no supieron, uno que escucha todo el tiempo situaciones de abuso, o que se le sacan los menores porque no supieron, y los que más o menos se animan, digo, que podamos repensar la función paterna y materna, que es re compleja, que es de a dos, y que la función de los hijos no es solo cuestión de mujeres, que es uno lo que escucha en los relatos, ¿no? Me parece que esa escena yo no sería tan así terminante. Los chicos tienen otro tiempo, se los escucha más, que está muy bueno, pero la escucha necesita necesariamente el límite, y porque si no después vuelvo todas las patologías con las cuales nos traen los niñitos, o las maestras lo evidencian en las escuelas y nos mandan el niño al psicólogo. Pero es importante no solo el niño en el psicólogo, sino los adultos. Los que no supieron o no supimos, o los que no pudimos o no pudieron, ¿estamos a tiempo en todas las instancias de la vida de nuestros hijos para plantear el límite y generarlo? Y si no creeríamos eso, digamos, seríamos, ¿no? Yo creo siempre en la posibilidad del cambio y en la posibilidad de que todos, todo el tiempo debemos repensar nuestras prácticas y nuestras relaciones y nuestros modos de relacionarnos con el otro. Si no sería, ¿no?, como algo unívoco, algo para siempre, y sería nefasto. Esta cuestión justamente de aprender en la niñez, continuar en la adolescencia y plasmarlo o seguir viviéndolo en la adultez, también nos genera la necesidad en esta convivencia diaria en los ámbitos que estemos, ya sea en casa con el matrimonio, con la pareja, en el trabajo. También nos genera dentro de esta cuestión personal el planteamiento de límites. Sí, me parece que el límite no es el grito, ¿no? Uno a veces es educado en función del grito, y quien habla más fuerte parece que es el que gana. Me parece que acá no se trata de ganar, sino de entender al otro, y la historia es construir espacios donde, digo, es la imagen que usted tiene en pantalla por ahí pueda revertirse, ¿no? Y uno pueda revalorizar su práctica en todas las instancias laborales. Nadie tiene derecho a gritar, ni al maltrato, ni físico, ni psíquico, ¿no? Pero sabemos por ahí que en los espacios laborales esto pasa, ¿no? Que hay una cuestión de poder y demás. Me parece que es defender la dignidad en todos los espacios donde uno está, con respeto, con los recursos que uno tenga, pero sin necesidad de llegar a la imagen que usted planteaba. Pero ¿qué pasa? Pasa más de lo común. Y si construimos hijos gritándoles todo el tiempo, lo más probable es que eduquemos personas que todo el tiempo después se dejen gritar o maltratar, ¿no? Me parece que un llamado por ahí a todos de que podemos construir una sociedad con respeto, con humor, y más saludable, sobre todo en salud mental. Sí, y por supuesto que esto tiene que ver con el compromiso individual. No le podemos pedir al otro que siempre se ajuste a mi humor, a mi carácter, a mi temperamento, sino que es también una tarea personal. Mire, la verdad que uno en algunos espacios, ejemplo, si yo llego con cara de cucurucho a un espacio donde trabajo, digo, poder trabajar con humor, poder llegar al CAPS del barrio Chapero con humor, que la secretaria Mónica esté con todos, digo, si todos trabajamos con buena onda en la escuela y demás, las cosas son mucho más, y a los pibes se les hace más fácil estar en la escuela, ¿no? Sí, porque si después pensamos por qué el abandono de los pibes en las escuelas. Me parece que también los docentes tienen que repensar qué nos pasa en sostener los alumnos en la escuela o no, digo, ¿no? Entonces me parece que la historia pasa por uno empezar a dar el ejemplo mínimo de a uno en los espacios en los que se mueve, y que la historia puede ser de otra manera. En la etapa adulta pareciera ser que las leyes escritas en códigos y con números serían el límite. Puede que podamos ir corrigiendo eso, modificando, sin que esto sea un elemento a tirar en el tacho, porque de hecho las leyes están hechas para una supuesta sana convivencia,
pero podemos lograrlo a partir de ese autolímite. Estoy convencida de eso. Mire, para poner un ejemplo así de todos los días. Ayer en el partido, uno que mira fútbol ahora por los hijos, porque la verdad que yo no entiendo mucho, esta historia del límite de la tarjeta roja, la tarjeta Vigo, el límite del juego limpio. Y una frase que terminó diciendo Mascherano anoche, que yo no podía creer que un futbolista piense también, ¿no? De que el deporte sea un espacio de disfrute, no una competencia desmedida, que también es un discurso claro para los pibes y los papás, que uno va por ahí a los torneos de fútbol y ve a los papás que Dios santo, ¿no? De manera desmedida gritan de una manera que uno no entiende, ¿no? Sí. Que el juego sea eso, disfrute, deporte, y no otra cosa, sí. ¿Sí? Que uno no se va a salvar con los hijos futbolistas, digamos, porque uno ve por ahí un deseo en función de eso, pero que el chico pueda aprender que el deporte es un disfrute, no el ganar, ¿no? Entonces si nosotros los adultos no damos este ejemplo, estamos más que complicados, pero creo que el deporte es una buena herramienta para modificar cambios y por ejemplo, por poner un nombre, ¿no? Mi hijo hace fútbol en la escuela de Tobías, la verdad que se trabaja de una manera maravillosa, que se aprende desde el respeto y no el ganar así, el gritar, el desvalorizar al otro, y me parece que está muy bueno que haya gente que tenga ganas así, me parece que se puede, doctor. Sí. Esa es la idea y por eso estamos aquí, licenciada. Y vamos a mandar el saludo a nuestros compañeros de trabajo. Sí, a Erika, a Marina, Tea, a la delegada Tea, por favor, sí, y a los compañeros docentes. Y a nuestros alumnos. Y a nuestros alumnos, que estudien, que se vienen los finales, si no, no van a aprobar. Muy importante. Pero olvídese, ni voy a explicar qué me estarán diciendo, los queremos a todos. Un saludo grande entonces para todos los alumnos de psicología de la Cuenca del Plata, por supuesto también un saludo grande a todas las autoridades de la Universidad de Cuenca del Plata de Corrientes, que nos van a estar viendo después en un programa diferido, y los que nos están viendo en directo a través de www.regionnet.com.ar, que salimos en directo, en vivo, así que también un saludo para todos ellos. Licenciada, ha sido un enorme placer tenerla aquí con un gusto siempre charlar con usted, doctor. Y bueno, vamos a seguir generando horarios posibles para usted y estar en compromiso con los estudiantes. Y la verdad que aunque usted no crea, este espacio sirve más que mucho, ¿sí? Para pensar y repensarse, sobre todo en cuestiones de salud y salud mental. Muchísimas gracias. Estuvimos con la licenciada en Psicología Mariana Ramos y acompañado de Zoe, que mire, un ejemplo de límite. Está haciendo una tarea extraordinaria con su cámara, su celular, pero aparte con el límite. Sí, no. Zoe, un beso grandote, gracias por acompañar a la mamá y a toda tu familia también. Sí, que no tiene muchos límites. Ah, no, sí tiene límites. Sí tiene límites. Nos reencontramos nosotros la próxima semana para seguir haciendo la televisión aquí en LTV junto a este equipo y por supuesto a todos ustedes que son parte directa de este programa. Nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud.